Buenos días, amigos y amigas del canal. Llevaba tiempo sin subir vídeos porque he estado de mudanza y la verdad que tampoco he tenido mucho tiempo. Y bueno, mi idea es volver a retomar el canal. Tengo ahí muchos vídeos pendientes, grabados y poco a poco subiéndolos. El día de hoy vamos a hacer una revisión de un producto que, aunque se puede utilizar como para fines de supervivencia, pero yo lo veo más, pues sobre todo como diversión, ya que lo podemos sacar juego pues cuando hagamos nuestra salida al campo. Vamos a hablar de un tirachina que me han traído una amiga de Colombia y voy a explicar un poco de él. Bueno, pues este sería el tirachina. El tirachinas viene en esta caja, es de la marca K15. Es un tirachina chino, fabricado en China. Bueno, como casi todo hoy en día. Y bueno, viene esta caja, hay que decir que viene un poco así estropeada, pero ha sido por el viaje, porque me han traído en la maleta y viene un poco, pero bueno. Este sería el empaque. Viene presentado en una funda, en una bolsa de plástico. Aquí vemos la caja. Bueno, no tiene nada especial. Y el tirachina viene en esta funda. Si lo sacamos, ponemos aquí que no se vuele. Y vemos como este sería el tirachinas. Es un tirachinas en teoría de caza. Tiene el apoyo para el antebrazo. Es de gomas tubulares, no de gomas planas. Tiene aquí la badana, cogido con la goma pasada por dentro, no con ningún tipo de alambre ni de goma atada, sino con este sistema. Es anatómico, vemos como aquí tiene la forma anatómica para los dedos y es de aluminio. Bueno, aluminio o metal, no sé exactamente, creo que es metal, no aluminio, perdón. Tiene aquí unos topes en la entrada para amarrar la goma. En cuanto al peso, son como unos 100 gramos y las dimensiones, pues bueno, son como unos 16 centímetros. Si lo coges, es que yo soy, pues bueno, te coge y aquí te hace tope perfectamente y el tirachina no se te va para atrás, lo que te permite tener el tirachina recto, no que varíe el ángulo de giro. Virtudes y defectos, pues a ver, aquí vemos como estos tornillos que tiene pues sobresalen un poco, no sé si se aprecia. A ver, esto a ver, no se nota cuando tiras porque el mismo ángulo no te toca, pero un poco estéticamente no está muy. El plástico, bueno, pues tampoco se ve de demasiada calidad, pero bueno, tampoco está mal. Y las gomas, yo compré, me trajeron aparte de esas gomas una cinta de gomas más. Esto es bastante económico y siempre es bueno tener un recambio. Esto, la forma de sustituirlo es haciéndole aquí un agujerillo en un extremo y entonces pasas la otra por ese extremo. Previamente se la ha cortado aquí un poco para que te entre y entonces pasas por ahí y ya tiras. Y ya te hace, si acaso algún día haré un vídeo de cómo meter la goma. Son gomas, la verdad es que las gomas son bastante fuertes, ¿eh? Son de, a ver, creo que son de como de casi 1 centímetro de diámetro, pero se ven bastante robustas. No sé si se aprecia a ver, pero se ven bastante robustas y eso es importante para que aguanten bien. Hay que decir que las gomas no son infinitas, las gomas tienen un periodo o un número de tiradas. Es decir, por eso es bueno o es importante que al tirachina sea fácil recambiarle las gomas, porque periódicamente hay que cambiarlas, eso no dura para siempre. Y bueno, básicamente este sería el tirachinas. Respecto de la legislación, bueno, pues muchos pensaréis si esto es legal o ilegal o qué tal.
A ver, en España es difícil encontrar sitios donde vendan tirachinas. Podréis ver que en muchos sitios de merchandising, de turismo, encontraréis tirachinas de estos de madera, con la marca de la ciudad y demás, adornados, pero son más como de, pues eso, como de recuerdo. Tirachinas y ya de cierto porte, cierto nivel, es muy difícil encontrarlos. ¿Por qué? Porque en teoría son ilegales. La ley, si nos ceñimos a la ley, nos dice que son ilegales aquellos tirachinas que tienen un mango anatómico, que tienen un apoyo para el antebrazo o que tienen gomas tubulares. A eso le llaman tirachinas modificados. En este caso, pues en este caso cumpliría todo, porque tiene el mango anatómico, el apoyo y las gomas tubulares. Se considera que las gomas tubulares son más potentes que las planas, aunque eso no es de todo cierto. Depende de la técnica, depende de la goma, pero bueno, en teoría sí, en teoría son más potentes. Por lo tanto, este tirachinas, pues en teoría sería ilegal. Las multas van desde 300 euros, entonces cuidado. Pero claro, al final es como todo, es igual que los cuchillos. Llevar un cuchillo de X centímetros, pues es ilegal. Pero al final todos los tenemos y todos los llevamos. Entonces yo entiendo que al final depende de dónde lo saques, para qué lo emplees, etc. Claro, esto si uno lo lleva metido en la mochila y estás en un descampado donde nadie te ve y lo utilizas para, pues eso, para hacer unos tirillos y entretenimiento y no hacer ningún daño, pues tampoco creo que suponga mayor problema. Para utilizar tirachinas hay que tener en cuenta algunas cosas. Primero, el ojo dominante. Todos tenemos un ojo dominante, igual que un pie dominante. ¿Cómo se descubre el ojo dominante? Pues se hace así o se puede hacer con un CD y entonces con los dos ojos miras un punto. Y luego cierras un ojo y luego cierras el ojo. Y con el ojo con el que continúes viendo, entonces ese es tu ojo dominante. En mi caso, mi ojo dominante es el derecho. Entonces a mí me gusta utilizar el mismo ojo dominante, la misma mano con la que tiro, que sea la misma mano que el ojo dominante. O sea, si mi ojo dominante es el derecho, pues utilizo la misma mano derecha y el apoyo con la otra mano. Otra cosa importante es, muy importante, mantenerlo recto. Es importante que las gomas, cuando miras desde arriba, a ver si se ve, cuando uno está tirando desde arriba, que una goma tape la otra, es decir, que no se vea esto, sino que se vea así, es decir, solo se vea como una goma. Y luego intentar mantener lo máximo recto posible. Cuando tiras con el arco olímpico, yo tiro con el arco olímpico, la técnica es tiras, el brazo lo pones recto, haces como una línea recta y se apoya siempre aquí, en la parte del pómulo. Y entonces sueltas, un movimiento muy suave, sueltas así. La técnica perfecta sería casi como que la cuerda te traspasara los dedos. Pues aquí es similar, la sueltas es muy importante. Tirarías y sería similar. Hay que tener cuidado porque en teoría las gomas no hay que tirar estirarlas mucho, porque las puede reventar y forzar tampoco es bueno, pero tampoco pueden ser una goma muy larga. Esto ya de primera he visto que las gomas que trae son un poco cortas, por lo menos para mí. Entonces cuando tiro para llevarlo hasta mi pómulo lo fuerzo mucho, entonces yo le pondría una goma un poco más larga. Y bueno, vamos a hacer unos tirillos a ver cómo va y qué tal funciona. Bueno, pues aquí tenemos un poco de piedra. Tiene que ser de tamaño que no quede ni muy grande ni muy pequeña, de acuerdo a la badana, ¿no? Esta estaría bien. Y se coge abrazándose, así. Entonces, me quitas el reloj. Metemos, la cogemos que quede centrada. Se coge, como digo, aquí que apoye y el punto, digamos, objetivo, vente, ponte también. El punto objetivo, digamos, debe ser esto, justo encima del arco. La goma tiene que estar centrada
el punto medio y, como digo, que una goma tape la otra, que no serían las dos. Entonces cuando ya le coja el puntillo, pues seguramente el punto estará justo aquí, un poquitín más arriba, un poco más, son unas cuantas tiradas, comprobarás. Entonces tiras, en teoría tenía que tirar un poco más, pero no, la goma no da más, entonces, porque está un poco corto. Entonces bueno, se me va a quedar un poco larga. Entonces tira, cierro un ojo y mantengo abierto el ojo dominante. Y entonces, ¡pum! De primera. Las conclusiones. La verdad que al principio tenía mis dudas, pues pensaba que era un tirachina típico de los chinos, más de postura u otra cosa, y que esto iba a reventar en nada. Pero la verdad es que me ha sorprendido gratamente, porque lo veía las cintas como muy cortas para mí, pero conforme he tirado, cojo un poco de elongación y me vienen perfectas. Cuando coges así, me vienen perfectas. O sea que la verdad es que muy bien. A ver, constructivamente no es que sea lo más elaborado, no es que tenga un plástico de mucha calidad y no es que sea súper detalloso, pero la verdad es que funciona muy bien. Y hacía mucho tiempo que no tiraba, yo creo que desde pequeño, pero la verdad es que he pasado un rato muy bueno. Por lo tanto, si me decís que lo recomiendo, yo diría que sí, totalmente. No pesa nada, se puede llevar siempre la mochila. Y bueno, y como digo, como entretenimiento, cuando uno está en el campo así en tiempos muertos, la verdad es que viene muy bien. Y al final una herramienta que bueno, que nunca se sabe si es necesario utilizarla. Vale en torno a unos 15 euros, o sea que tampoco es caro, y la verdad es que lo recomiendo, ¿eh? Me ha gustado mucho, por lo tanto, muy bien, muy bien. Yo sin más, me despido y nada, nos vemos en la próxima. Disfrutad de la naturaleza.